comuna como modelo de acción revolucionaria. Pasamos a la ponencia del compañero Rodolfo Antonio Hernández. Él es historiador, es estudiante de la maestría en Historia de la Universidad Nacional, miembro del Grupo de Investigación Red Asia y del Semillero de Investigación en Estudios Asiáticos. La ponencia se titula La Comuna de China, la experiencia del Soviet de Jiangxi entre 1931 y 1937. Compañero, buenas noches. Bienvenido al espacio. Buenas noches. Ya estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman si...? Sí, estamos viendo la pantalla compartida. Sí, señor, la presentación. Bueno, muchas gracias. Pongo aquí el tiempo. Bueno, entonces saludar a todos los asistentes, compañeras que se encuentran conectados por las diferentes redes, por la plataforma Zoom. La expectativa es poder aportar en este diálogo a partir de un reconocimiento de un proceso histórico en China, para lo cual pues vamos a apoyarnos en algunas fuentes históricas del momento. Se ha podido encontrar relatos de nacionalistas como este primero que ustedes ven aquí a mano izquierda, la vía bajo el régimen chino-soviético. También dialogaremos con la forma en que el Partido Comunista de Colombia en 1938 registraba los sucesos de la Revolución China y en particular los que nos conciernen en este momento. También se ha podido consultar archivos de prensa, en este caso Li Hongfei tiene un artículo llamado El fin de los soviets chinos, un debate desde posiciones políticas contrarias a la Revolución China, pero que da cuenta un poco del momento histórico. También pues nos apoyaremos en una lectura bibliográfica, diferentes autores desde posturas claramente, si se puede llamar, el texto de Mao, una historia desconocida, se caracteriza en la historiografía por tener un enfoque que algunos han llamado de demonización del discurso maoísta, de John Holiday. También tenemos este interesante texto de Jean Cherneux, creo que francés. Analiza todo el proceso revolucionario China desde lo que implicó los movimientos campesinos. Tenemos también el texto de los clásicos estudios chinos de Franz Schumann y Oliver Scher, China Republicana, donde encontramos también base empírica de los sucesos en su momento histórico. Dialogaremos con algunas ideas de Korol sobre China, el otro comunismo. Son estudiosos, sinólogos, lo mismo que Lucien Bianco en los orígenes de la Revolución China. Y pues no podía faltar los escritos de Mao Zedong sobre el periodo. Pues, a partir de esas fuentes históricas y bibliográficas, la idea es poder hacer un contexto histórico de este suceso. Voy a permitirme hacer un gran recorrido por el siglo XX para poder ubicar en su justo momento la experiencia de los soviets de China, hacer una interpretación de esta experiencia, quizás un poco desde estas categorías que en la próxima sesión vamos a dialogar, que tendría que ver con la construcción de territorio, lo cual considero yo que es la idea fuerza que nos deja la Comuna de París, ¿sí? La posibilidad de que se pueda construir territorio, de que obreros, campesinos, el pueblo construya territorio, lo cual significa que se apropia de este territorio, se significa este territorio, y eso es lo que vamos a intentar ver en el proceso chino, y también pues poder acercarnos a unas conclusiones. Quiero confirmar si se está escuchando bien. Sí, te estamos escuchando bien. Sí. Ok.
Permítame oculto esto, lo pongo por aquí arribita. Bueno, primero hacer un gran recorrido por el siglo XIX de la historia de China, sin decir que China pues entra a la historia universal en contacto con Occidente a partir de 1840 y donde las naciones de Occidente deciden democratizar a China, la guerra del opio, la diplomacia del cañón, que irrumpe con toda una dinámica de una China relativamente aislada de Occidente, más no de todo su contexto más cercano, lo cual lleva a que a principios del siglo XIX pues, se oriente hacia una revolución burguesa. Esa revolución burguesa para 1911 hacen un derrocamiento de lo que fue la monarquía, que llevaba bastante tiempo en el poder, de tal manera que para 1912-18 se inicia, digamos, la constitución de un primer gobierno democrático, primero en cabeza de Sun Yat-sen, después tiene que ceder el poder, ¿sí? Pero se abre todo un proceso de luchas por el poder, de luchas por el territorio, que más adelante se va a conocer como la guerra de los señores de la guerra. ¿Sí? Recordar o tener presente que China es un vasto territorio que por su extensión era muy difícil tener un control central, ¿sí? Y era muy dado para que diferentes fuerzas políticas de izquierda, de derecha, campesinos organizados, militares organizados, tuvieran diferentes regímenes y organizaciones políticas. Importante mencionar el movimiento 4 de mayo, que es un gran levantamiento cultural. Se puede decir que esta es la primera revolución cultural que China vive, en cabeza de estudiantes, oponiéndose a las peticiones de Japón, una serie de peticiones que Japón había solicitado al gobierno débil de China, el cual había accedido a estas peticiones. Y este movimiento 4 de mayo es la antesala de todo un proceso revolucionario, es la antesala de la constitución del Partido Comunista de China y podríamos decir que es la antesala de la modernización de China. De tal manera que entre 1921 y 1923 en la historia de China pues se conoce como la emergencia de la clase obrera, el surgimiento del Partido Comunista de Colombia, también el surgimiento y el fortalecimiento del Partido Nacionalista del Kuomintang, de tal manera que en 1923 a 1925 se constituye el primer frente revolucionario en China, en una misión que tienen los nacionalistas apoyados por el Partido Comunista de Colombia, que se vincula estrechamente con el Partido Nacionalista, atendiendo las orientaciones de la Internacional Comunista para combatir a los señores de la guerra. ¿Sí? Es un camino para recuperar los territorios. En este mapa ustedes pueden ver lo que está en azul, son las zonas del poder de los nacionalistas, la Constitución de la República, ya para este entonces en cabeza de Chiang Kai-shek, ya había muerto Sun Yat-sen, y esto se conoce como la expedición del norte, o sea, ir hacia el norte con ejércitos nacionalistas, con ejércitos comunistas, para atacar a los señores de la guerra y poder controlar este territorio. Esto es un triunfo para, digamos, los nacionalistas, pero también se constituye en un fracaso para los comunistas, de tal manera que de 1925 a 1927 se da la gran matanza de comunistas, la traición de la revolución por parte de las fuerzas nacionalistas. Estas fotos expresan ajusticiamientos que se hacían en público por parte de los nacionalistas a los comunistas. En ese proceso de lucha contra los señores de la guerra,
los comunistas también se habían levantado contra el régimen, digamos, nacionalista, y se habían constituido sindicatos, movimientos, que fueron traicionados por Chiang Kai-shek, ¿sí? Y se dio todo este ajusticiamiento de comunistas. Se dice que el Partido Comunista de China terminó prácticamente diezmado, y tiene que refugiarse en las montañas, refugiarse en el campo. De 1927 al 36, entonces se da todo este proceso de supervivencia, y es aquí donde ahorita nos vamos a concentrar, porque al ser derrotada el modelo revolucionario ruso de hacer levantamientos en las ciudades, la huelga de los obreros, el intento de unas insurrecciones en esas grandes ciudades, los comunistas diezmados tienen que buscar un camino. Y el camino fue trasladarse a los centros más alejados, menos poblados, menos conectados, a las altas montañas, emigran al campo. Aquí tenemos a Mao Zedong en una de esas migraciones hacia el campo, y ahorita nos concentramos en este periodo. Este periodo termina en 1936-37, pues ya Japón había invadido a China desde 1931, sin resistencia por parte del ejército nacionalista, y en 1936-37 los comunistas y sectores nacionalistas del partido de Chiang Kai-shek obligan al Estado nacionalista a hacerle frente a la guerra de Japón. Japón había avanzado sus fronteras hacia adentro, tomando más territorios, de tal manera que de 1937 a 1945 es la guerra de lucha, el segundo frente unido contra el imperialismo japonés. Este frente unido es posible principalmente por la presión que hacen los comunistas, ¿sí? 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Hay todo un debate, pues, del papel que cumplió la Unión Soviética para aportar a esta guerra, los comunistas, para derrotar a los japoneses en China, de tal manera que China tiene dos caminos: o llegar a acuerdo los nacionalistas o los comunistas, o enfrentarse a una guerra civil, la cual, principalmente por la arrogancia de los nacionalistas, conlleva una guerra civil que afrontan los comunistas, y a la vuelta de 3 años, pues se da el triunfo de lo que conocemos como la Revolución China. Entonces, en ese contexto es que nos ubicamos en esa larga historia del siglo XX de China. Mencionar esto que es muy importante: cuando Japón invade a China en 1931, constituye una nación, Manchukuo, ¿sí? Esto lo traigo a colación porque no era desconocido, no era inaudito que en China se diera la organización de diferentes poderes, ¿sí? Tanto así que existió toda una nación reconocida internacionalmente por otras fuerzas, principalmente profascistas, aliadas de Japón, pero fue todo un país constituido entre 1931 y 1945. Cuando Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial, Manchukuo pasa nuevamente a terreno chino, primero administrado por los nacionalistas, después por los comunistas. Entonces, cuando es traicionada la revolución, la insurrección en 1927, cuando el Partido Comunista es diezmado por los nacionalistas y tienen que huir hacia el campo, las fuerzas de Mao Zedong, las fuerzas de Chiu Te, empiezan a hacer levantamientos campesinos, empiezan a organizarse en las altas montañas, de tal manera que de 1928 hasta 1931 se empiezan a configurar unas zonas de poder liberado, de tal suerte que en 1931 se constituye la República Soviética de Jiangxi. Esta es conocida como la Segunda República Socialista. Quizás de pronto no se le da ese impacto. Después de 1917, con el triunfo de la Revolución Proletaria en Rusia,
Estamos aquí en 1931, estas zonas rojas que ustedes ven acá en el mapa, que se puede observar aquí, estas manchitas rosaditas, son esas zonas de poder popular de los comunistas. Son estas zonas las que se agrupan en 1931 y se constituyen como la segunda república socialista de la faz de la Tierra. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo estas zonas pues fueron diezmadas y por eso las X que ustedes ven ahí en ese mapa. Entonces estamos hablando de un contexto donde el movimiento campesino que ya se estaba dando en estas regiones, no necesariamente dirigido por los comunistas, había nacionalistas orientando las luchas campesinas en estas regiones apartadas, se liga con la orientación comunista. De tal manera que es Jans quien nos habla de este movimiento entre 1927 y 1937. ¿Sí? Estamos hablando de un periodo de lucha agraria. ¿Sí? Es un periodo donde el Partido Comunista está pasando de esa ortodoxia, podemos llamarla bolchevique, a una fase campesina. Y es un periodo donde se logra el control por las fuerzas comunistas de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. En su momento, Zhou Enlai decía que era una zona tan vasta que muchos de los países capitalistas de Europa Occidental. ¿Sí? Estamos hablando de más de 1 millón de kilómetros cuadrados con una población que pasaba a los 6 millones de habitantes. ¿Sí? En ese momento histórico es muy importante ver esto del Partido Comunista, porque el partido se separa, digamos, de la clase obrera. Estoy diciendo que han emigrado hacia las zonas rurales, ¿sí? Un partido que empieza a cambiar todo un giro de su estrategia, ya no se está orientando por, digamos, ya no está pensando en una insurrección, no está pensando en conquistar el poder electoral en las grandes ciudades, sino que está pensando en una revolución agraria. Ya no se están centrando en la clase obrera, sino en los campesinos que son entrenados, orientados por los comunistas, por intelectuales. Entonces es un momento de giro que algunos autores han llamado de la fase ortodoxa a la fase campesina. ¿Sí? En uno de los primeros textos de Mao, él dice, ¿por qué puede existir el poder rojo en China? ¿Sí? Y hace justamente un análisis de fuerzas, una correlación de fuerzas, donde demuestra cómo es posible el poder en estas zonas, porque es donde el enemigo es más débil, ¿sí? Comparada con las zonas de las grandes ciudades. ¿Sí? Es posible el poder en estas zonas porque China está en una disputa imperialista, o sea, las naciones imperialistas están disputando a China. Hay unas grandes fuerzas en conflicto, de tal manera que pues, está Japón invadiendo a China, están todavía los señores de la guerra, hay un estado nacionalista en cabeza de Chiang Kai-shek, pero que no tiene el control del todo el territorio, ¿sí? Y esto hace posible que en China se dé este poder rojo, ¿sí? Ahí hay un elemento muy importante de análisis, es la correlación de fuerzas, la debilidad relativa del enemigo, las fortalezas relativas de los comunistas en unas zonas que son más conocidas por ellos, alrededor de unas poblaciones que están más cerca de los comunistas, unas comunicaciones muy distantes con las grandes ciudades, y esto hace posible que exista el poder rojo. También se explica en las luchas, la lucha en las montañas de Xiangshan, Mao explica cómo es posible poder rojo si en estos territorios se empieza a configurar una organización social diferente, ¿sí? Fruto de un análisis de clases diferente que se hace en este momento, ¿sí? Entonces, aquí se empieza a plantear quiénes son los amigos y los enemigos de este proceso. Se define a la clase burguesa como aliados, se define que hay unos sectores burgueses aliados con el imperialismo, pero que hay otros que pueden tener posiciones democráticas
y estos sectores se empiezan a constituir como parte de lo que llamaban las fuerzas motrices de la revolución. Entonces, no solo se está hablando de la que ya se está vinculando a los campesinos, a la pequeña burguesía, burguesía nacional, inclusive gran burguesía que tuviera contradicciones con el imperialismo. Y esta configuración de clases hace posible esos poderes. De igual manera, era posible estos poderes en China por un proceso de rectificación que se estaba dando en el seno del Partido Comunista. Aquí es importante analizar que hay una gran tensión o también denominada una lucha de líneas en el seno del Partido Comunista de China, porque todos estos comunistas que están en las zonas campesinas con este experimento de construir una nueva ciudad están en contraposición con las orientaciones que se daban desde la Internacional Comunista, con los militantes que se encontraban en las ciudades, el bloque de los llamados bolcheviques, muy ligados con la orientación de la Internacional Comunista, y un Mao Zedong, un Shutet, una serie de militantes prácticamente experimentando nuevas formas de construir organización, de construir poder. Un Mao Zedong relativamente desconocido en el concierto internacional. Se registra que para 1930-31 se había dado a conocer la muerte de Mao Zedong. De hecho, en Rusia se había publicado una nota necrológica que había muerto Mao de tuberculosis alrededor del 31. Esto da cuenta de que en esta época es un Mao desconocido, ¿sí? Pero que está haciendo un proceso allá en las montañas de China, un poco distante de la orientación de la Internacional Comunista. Cuando Mao analiza por qué es posible mantenerse en estas zonas, habla de que una sola chispa puede encender la pradera. Permítame cambio este lugar. De tal manera que el control de estas zonas tiene que estar determinado por una fuerza militar, ¿sí? ¿Por qué existió la República Soviética en China? Porque tenía un ejército que la estaba salvaguardando. Un ejército con unas acciones defensivas y unas acciones ofensivas. Un ejército que estaba innovando en la lucha guerrillera, la guerra de guerrillas, que esto en el debate internacional del comunismo es supremamente novedoso. No es la primera vez que había guerra de guerrillas en procesos revolucionarios, pero sí es la primera vez que esta guerra de guerrillas se constituía en un elemento fundante para poder tener un territorio controlado, ¿sí? Un territorio independiente, ¿sí? Y poder defender el gobierno de obreros y campesinos y el gobierno de comunistas. Aquí, si hablamos del sistema de gobierno que se implementó en la China soviética, estamos hablando de un gobierno tripartita, donde pertenecían obreros, campesinos y comunistas. El ejército era un elemento muy importante como movilizador, como garante, como educador del campesinado. Estos son los principios que regían al ejército. Aquí podemos leer orientaciones como devolver todo lo prestado, reemplazar todo lo estropeado, ¿sí? Ser honrado, pagar todo lo comprado, una serie de normas de moral comunista, ¿sí? Que orientaba a un ejército que tenía que hacer un gran trabajo no solo de combatir, sino también de producir, de educar y de movilizar. Si miramos un poco lo que fue la constitución de este experimento de sociedad, encontramos, bueno, primero algo muy significativo. En el artículo 21 se hablaba de unos días festivos y uno de ellos era el aniversario de la Comuna de París. O sea, 60 años después,
cuando se constituye esta sociedad socialista en el campo, se proclama la importancia de conmemorar la Comuna de París. ¿Sí? Una serie de leyes para regular el trabajo, las 8 horas, el salario mínimo, expropiación de las empresas a los imperialistas, distribución de tierra, expropiación a los grandes terratenientes. Pero mire una cosa muy interesante. Aquí en Colombia se leía esa experiencia, pese a que se llamaba la República Socialista de China, decía el Partido Comunista que esto no significaba que se hubiera establecido un régimen socialista. ¿Sí? El Partido Comunista de China y muchos intelectuales que iban a visitar estas experiencias la leían como un proceso de transformación democrática. Aquí encontramos ideales de lo que fue este gobierno. Estos son unos versos, unas consignas que se solían pegar en las paredes, por ejemplo, identificando claramente los enemigos, ¿no? El gobierno de Naquín, o sea, el gobierno nacionalista, Chiang Kai-shek, el jefe de ese gobierno nacionalista, ¿sí? Pero también esa aspiración de lo que significaba para los campesinos el que llegara a los soviets, ¿no? Traer la igualdad, beneficios para el pueblo, salvar al pueblo, liberar de sus opresores. ¿Sí? Pero yo no quiero hacer una versión romántica de esto, porque en estos autores que pues, les mencioné desde un principio, encontramos la complejidad de lo que implicaba construir nuevo poder, ¿no? Y hay testimonios de problemas de tenencia de la tierra, inclusive de juicios extrajudiciales, se podría decir de esa manera, ¿sí? De campesinos arruinados. Entonces, esto es mucho más complejo que, digamos, lo que podríamos encontrar en las versiones teóricas o en las orientaciones que se podrían hacer para la constitución de estos gobiernos. ¿Sí? Desde el punto de vista económico, la República Soviética de China, pues, tuvo toda la posibilidad de constituir banca, de tener intercambio, de explotar el tungsteno que habían en estos territorios, de hacer intercambio comercial entre ellos, de crear moneda. Este es uno de los billetes que se crea con la figura de Lenin. Uno de los hermanos de Mao Zedong era parte, digamos, de esta banca. Pero también la necesidad de tener una economía propia, porque parte de las estrategias de régimen de nacionalista fue aislar estas zonas. ¿Sí? Entonces, la construcción de una economía propia, el intercambio de los productos, el autoconsumo, ¿sí? Entre las diferentes regiones fronterizas era muy importante. No depender principalmente de lo que pudiera venir de las ciudades o lo que pudiera venir de zonas muy apartadas. Este texto es uno de los que más me gusta de este periodo. En este texto Mao Zedong decía: preocupémonos por las condiciones de vida de las masas, prestemos atención a los métodos de trabajo. Porque, digamos, la orientación era: queremos que los campesinos se vinculen a la guerra revolucionaria, a defender este nuevo poder, a defender estas zonas rojas. Y si queremos eso, tenemos que resolver, decía Mao Zedong, resolver el problema de las masas y resolver la visión de construir una nueva sociedad, ¿sí? Es de resolver el problema de la tierra, el problema de la sal, el problema del puente, el problema en el seno de las familias, ¿sí? Es promover la participación de la mujer, de los obreros, es tener escuelas, es tener universidad, y todos esos elementos propios de una sociedad se estaban dando aquí en esta experiencia. ¿Sí? Ese era el llamado, ¿no? Ese era resolver el problema de las masas, y realmente de 1931 hasta el 35, en estas zonas liberadas, funcionó plenamente una sociedad con todas sus condiciones, su aparato judicial, político, económico, educativo. ¿Sí? Una cosa muy importante, al principio se le llamaron bases de apoyo, porque estaban muy en esa lógica
de que era el soporte para lo que estaba pasando en las ciudades, era el apoyo de lo que iba a pasar en las ciudades, el apoyo de las insurrecciones en las ciudades. Para 1935, este concepto dejó de acuñarse base de apoyo y se empezó a llamar zonas rojas, zonas liberadas, en una lógica de que ya había cambiado la estrategia revolucionaria. ¿Sí? Desde su nacimiento en el Compañero, 31, 5, perdón, ok, si es posible, sí, sí, vamos cerrando, por favor. Gracias. ok. Desde su nacimiento hasta 1935 se vio abocada a una serie de ataques, las famosas campañas de cerco y aniquilamiento de estas zonas, de tal manera que en 1935, no, en octubre del 34, las fuerzas comunistas toman la decisión de, de desplazarse, ¿sí? La famosa larga marcha. Entonces, la resistencia se dio desde su inicio. Lograron vencer las campañas de cerco y aniquilamiento que hizo el Estado nacionalista, las 4 primeras campañas. La quinta campaña, el gobierno nacionalista recibe apoyo de los alemanes, recibe apoyo de Estados Unidos, más de 1 millón de soldados. Cambian una estrategia y entonces empiezan a hacer un cerco completamente a todas las zonas, y entonces cuando las fuerzas comunistas deciden emprender esta larga marcha, las flechas significan por dónde recorrieron para llegar a las zonas del noreste de China, y poder, digamos, salvar las vidas. En medio de todo este proceso, aquí ya cierro con algunas implicaciones. Esto es muy de la mano de los estudios de la historia de China, de los estudios del maoísmo a nivel mundial, ¿sí? Pero quiero ligarlo más con algunas reflexiones de lo que fue la Comuna de París, ¿sí? Primero, digamos, la posibilidad de que sí se podía tener un gobierno de obreros, un gobierno de campesinos, un gobierno que no fue exento de una serie de contradicciones. Quizá yo he contado un poco la versión más, puedo decirlo, como romántica, ¿sí? Pero en la lectura de todas estas bases bibliográficas nos encontramos con muchas contradicciones, ¿sí? Contradicciones para poder entender unos campesinos que tenían otra cultura, inclusive otro lenguaje, ¿no? El problema de la traducción, contradicciones para poder entender cómo repartir la tierra, cómo ganarse a los aliados, a quién expropiar, a quién no expropiar, a quién considerar amigos o no amigos de la revolución, ¿sí? Una gran implicación de este momento para la Revolución China es que aquí nace lo que se puede llamar el pensamiento de Mao Zedong, ¿sí? Mao Zedong estaba muerto en 1931, como les comenté, para los rusos. Después de 1935, Mao Zedong es el presidente del Partido Comunista de Colombia, ¿sí? Perdón, el Partido Comunista de China. En 1935 es el presidente, ¿sí? Pero la gran implicación es que la Revolución China había entendido que sí se podía constituir gobiernos autónomos, gobiernos populares, un Estado dentro del Estado, muy parecido a lo que pasó en París, ¿sí? Y que era la antesala para avanzar en la revolución. Dejo hasta ahí, compañeros y compañeras, muchas gracias.